Bueno, muy buenas tardes. Empiezo por presentarme. Yo soy Carlos Lugo, soy actualmente comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Nombre terrible para un foro de gobernanza de Internet, porque lo que menos quiero hablar es de regulación. Por el contrario, hace parte de nuestros retos entender muy bien qué es la regulación, pero bueno, ese es el rol que hoy desempeño y que, como van a ver a lo largo de la charla, algunas cositas he traído de lo que en la comisión estamos haciendo para entender. Una de esas cosas que estamos haciendo es abrir estos espacios y es un poco liderar ese proceso multi-stakeholder que debemos mantener en este modelo de gobernanza de Internet. Adicionalmente, pues soy, y es quizá de lo que más me enorgullezco, un estudiante permanente y profesor de la Universidad de La Sabana, en el Centro de Tecnologías para la Academia, y por ende trato de mirar no desde la visión del gobierno, y les ruego que no esperen una presentación y si me voy yendo hacia ese lado me lo hagan saber rápidamente, como cuando estamos en el salón de clases, quienes somos profesor-alumno, y es que no quiero hablar como gobierno ni como comisión de regulación, sino como un ciudadano más que hace parte de este modelo de gobernanza de Internet, pero que adicionalmente pues tengo muchísimas preguntas y creo que de eso se trata precisamente este modelo. Adicionalmente, sí quiero, en nombre de la comisión, agradecer a todos los asistentes el día de hoy. Quiero agradecer a quienes han estado compartiendo sus conocimientos, sus preguntas, sus reflexiones. Eso es precisamente lo que en la comisión hemos querido desarrollar, hemos querido generar el día de hoy. No tuve la oportunidad de estar todo el día, solo en la presentación de Carisma, temas fundamentales con quien además Fundación hemos trabajado a lo largo de mi trabajo público en distintas entidades, siendo además un gran soporte y apoyo. Entonces yo quiero empezar por traer una reflexión que en estos días me está dando muchísimo vueltas en la cabeza, y además es un tema de investigación en la universidad y también en la comisión. Hace poco, y entrará a regir a partir del 1 de enero del 2019, la Comisión de Regulación cambió la definición de banda ancha en Colombia. Creo que esa es una noticia que algunos sabrán, otros no, pero eso ha marcado un hito muy importante. Y si ustedes recuerdan lo que ha pasado esta semana con promociones de algunos operadores que han generado polémica por el nombre de ilimitado o no, pero lo cierto es que hasta hoy tener 2 megas de bajada en Internet era considerado banda ancha en Colombia, pero a partir del 1 de enero en Colombia será mínimo o será considerado banda ancha por lo menos 25 megas de bajada la velocidad. Y eso es un cambio muy importante, porque eso es lo que nos permite abrir la puerta a nuevos planes, a que las empresas de telecomunicaciones, los operadores de Internet puedan ofrecer nuevos planes con las mismas o mejores tarifas, y por lo tanto el proceso de digitalización y esa productividad que hablamos de Internet empiece a ser una realidad. Y eso ha sido además un tema que cuando nos dicen Comisión de Regulación de Comunicaciones, ¿qué hace metido en el tema digital o qué hace investigando esos temas digitales? La respuesta es simple. Pues si no entendemos cómo está funcionando el mundo y cómo está funcionando ese mundo digital, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de las tecnologías emergentes que hoy hemos visto, pues no podremos regular bien a quien provee la materia prima para ese mundo digital, que son nuestros operadores de Internet, a quienes sí regulamos. Entonces ese interés y ese estudio nos ha llevado a plantearnos preguntas que se relacionan muchísimo con todo lo que ustedes han estado viendo el día de hoy. ¿Quién conoce a Sofía? Aquí sí es importante hacer esta pregunta, que levanten la mano quien nunca había visto a Sofía. Es importante entonces que hable de Sofía. ¿Quién es Sofía? Sofía es el ejemplo hecho robot
de lo que se está haciendo en inteligencia artificial en muchas empresas hoy en el mundo. Es la robot de una empresa que se llama Hanson Robotics, y que ella es la cara visible que anda por todo el mundo mostrando que puede, o hasta qué alcance puede llegar la inteligencia artificial, y cómo un robot, alimentándose de todo lo que está en internet, puede generar su propio conocimiento, su propia personalidad, ¿cierto? Y entonces, hace pocos días me llegó una información de que había sido Sofía, que se ha vuelto tan famosa, había sido portada de Cosmopolitan, ¿cierto? Entonces yo me planteaba la pregunta, ¿eso será un fake o un doble fake? Y les voy a decir por qué. No sé si es fake que fue portada de Cosmopolitan, pero muchos se preguntan si realmente es inteligencia artificial o es un mega chatbot, ¿cierto? Y entonces había traído un video que dije, si no lo pongo solo, si hay gente en el auditorio que no conoce a Sofía. Entonces voy a ponerlo. Me toca a mí acá, ¿cierto? No se oye, pero este robot estuvo en Andicom hace un par de semanas, hace 3 semanas, a finales de agosto, y nos deja tanto preguntas como sorpresas, ¿no? Porque fue un robot que durante su conferencia atendió preguntas del público y daba respuestas un poco interesantes, por no decir desconcertantes. Pero lo cierto es que eso me ha llevado a mí a plantearme muchísimas preguntas sobre qué giro está tomando Internet. Más allá del Internet que nosotros conocemos, es el Internet que todavía no conocemos y los efectos que va a tener en nuestra vida cotidiana. Y no sé si han visto este libro, este libro lo acaba de publicar Andrés Oppenheimer y se llama Sálvese quien pueda, y quise traerlo no solo para recomendarlo que lo lean, sino porque plantea un escenario muy cercano de nuestra sociedad, muy diferente, un escenario donde la educación y el rol de los educadores es distinto, donde nacen nuevos oficios pero desaparecen muchísimos más, donde la medicina ya no solo depende del médico o de su gran conocimiento, sino también de plataformas como Watson de IBM, por ejemplo, que con inteligencia artificial está logrando ayudar al médico a tener una mejor receta, un mejor tratamiento, usando ¿qué materia prima? Los datos. Y ejemplos de temas que hoy son una realidad, como el Washington Post en las últimas elecciones de Estados Unidos, generando automáticamente noticias sin periodistas, gracias a la inteligencia artificial. Entonces este debate es muy interesante, sobre todo porque estamos en la era de las Smart Cities, de la digitalización de la economía, del comercio electrónico, estamos en la era del blockchain y del cloud computing, pero realmente Big Data e inteligencia artificial ha sido uno de los retos que para mi reflexión debemos ponerle mayor cuidado. Y cierra este libro Oppenheimer diciendo algo que es aún más desconcertante, y es que en los próximos 5 años todos tendremos un robot en la casa. Ojo, y ahorita verán por qué quiero hacer esta reflexión sobre los datos, Big Data, inteligencia artificial en el marco de la gobernanza de Internet. Pero ese vaticinio que hace, esa profecía de Oppenheimer, si nosotros lo pensamos un poco más con cabeza fría, pueda que ya se esté cumpliendo. No solo porque en Estados Unidos casi todas las familias, o muchas familias, tienen Alexa viviendo con ellos. ¿Quién sabe quién es Alexa? Es el robot de Amazon, que coge datos y no se los queda ahí, ¿no? Los manda a una nube, a una información donde alguien en algún lugar está captando esa información. Pero adicionalmente tenemos a Siri en el celular, ¿cierto? Y uno dice, uy, bueno, eso está complicado. Pero bueno, la robótica también depende de que tengamos acceso a unos servicios muy avanzados y de mucha tecnología, y de pronto hasta muy costosos. Entonces,
me puse a ver otros, me planteé esta pregunta, si será que de verdad tendremos un robot muy pronto conectado a internet, y me encontré con este otro personaje, pero este sí. Vamos a verlo sin sonido. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth on lot. average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock knock. Who's there? Lettuce. Letters who? Lettuce. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. See you later, alligator. In a wild crocodile. Tell me a story. How about we make a story together? ¿Quién había visto a Cognito hoy? Nadie. Y quise traer además, uy, se subió esto. Aló, 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 aló. Ahora sí. Y quise traer además el costo. No vale nada, 300.000 pesos. Es más, se consiguen $69 y lo compran por Amazon, pero si lo compran por Mercado Libre también lo pueden conseguir a muy buen precio. Es decir, está a la mano de muchos, está a la mano no puedo decir de todos, obviamente, y menos en nuestro país, pero sí es muy asequible y es el juguete, o podría llegar a ser el juguete de moda en nuestro país. Y detrás de todo esto, ¿qué hay? Datos, información. Entonces, cuando a mí me plantean la pregunta, para cerrar el día de hoy, ¿cuál debe ser el rol del Estado en la gobernanza de Internet? Digo, no, hay que cambiar la pregunta. Hay que hablar de los gobiernos que están representando al Estado durante determinado tiempo. Entonces, ¿cuál debe ser el rol de los gobiernos, tanto en regulación como en una mesa multi-stakeholder de gobernanza de Internet? Entonces me puse ya ahí sí la camiseta de regulador y dije, bueno, vamos a mirar los datos, qué está pasando en el mundo. No solo con todas estas nuevas tecnologías que hoy nos deben preocupar o nos deben ocupar, porque los datos son los datos son el principal tesoro que tienen hoy no solo los gobiernos de sus ciudadanos, sino también las empresas de sus clientes. Y creo que hoy habrán hablado de eso, de los algoritmos de Facebook que permiten tener, y lo comentaba nuestra amiga de Carisma. Pero bueno, así vamos en la digitalización. 4.000 millones de usuarios de Internet de una población de 7.500 millones de habitantes. Eso todavía no es la totalidad de los ciudadanos del mundo, pero sí es una cifra bastante importante y que nos dice que si bien de pronto no puede ser considerado un derecho, sí es definitivamente una tecnología que cada vez más se masifica y se convierte en un servicio que sí es público, no sé si derecho, pero sí servicio. Y esa discusión jurídica de que Internet sea un servicio público es bastante relevante y bastante importante, porque define o determina una de las acciones que implementan los gobiernos y tienen que ver con la política de acceso, uso y apropiación de la tecnología. Y estos son los indicadores de Colombia hoy.
una penetración de internet móvil en 52.3%, que es la cifra más relevante, es decir, muy parecido a lo anterior, quizá un poquito menos. Es decir, la mitad de los ciudadanos conectados a internet, todavía una brecha muy importante, pero eso es relevante y es una cifra muy importante de monitorear por parte de los gobiernos para poder definir esas acciones que permitan seguir desarrollando internet. Y esta imagen hace parte del estudio de hoja de ruta de economía digital que desarrolló la Comisión de Regulación de Comunicaciones y que nos permite ver que hoy no hay ningún sector que no esté tocado por internet. Es decir, que en la realidad del día a día del ciudadano, que en la realidad tanto del ciudadano de a pie como el del 52% de usuarios de internet móvil o el 26% de usuarios de internet fijo y en general esos 4.000 millones de ciudadanos en el mundo, tienen todos sus sectores totalmente permeados por el proceso de transformación digital, es decir, son usuarios de internet y se basan en internet para su desarrollo, para tanto su desarrollo social como económico. Y aquí entonces definitivamente empiezan a surgir muchísimas preguntas sobre qué rol debería en este contexto desempeñar el Estado a través de sus agentes gubernamentales. Internet seguirá transformando el mundo, creo que eso lo tenemos todos claro. Y ese será un servicio que seguirá transformando el mundo hasta que completemos el 100% de los ciudadanos con acceso, o por lo menos el 90%, o suceda como con los otros servicios públicos. Y quiero resaltar algo que dijo el presidente del Foro Económico Mundial en Davos este año. La cuarta revolución aún está en sus primeras etapas y el potencial de las nuevas tecnologías está lejos de ser completamente comprendido. Entonces hasta aquí simplemente quería traerles un contexto de lo que está pasando hoy. Tecnologías que están llegando poco a poco, pero que no somos conscientes muchas veces que nos están llegando. Y tecnologías donde hay que ser muy claros, donde un gobierno que no crea en el modelo multi-stakeholder, que los hay y ya lo vamos a ver, pueda hacer uso de toda esa digitalización y de toda esa masificación de las tecnologías de Big Data y de inteligencia artificial para fines que quizá no conocemos, pero que sin duda hoy, imperceptiblemente, en la sociedad se está digitalizando todo y que las tecnologías se están basando sobre todo en los datos, sin conocer completamente qué está pasando. Entonces, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿Quién se acuerda de esa imagen? Bueno, esa está más fácil. Ese es internet, ese fue la creación de internet, ese fue ARPANET, cada punto fue el primer usuario que tuvo internet en la historia. Y si recuerdan, la primera discusión que se dio, ¿cuál fue? Si esto era un proyecto, y todavía hoy se da, si esto nació como un proyecto militar o si nació como un proyecto académico multi-stakeholder que tuvo recursos del Estado, de la Agencia de Defensa de los Estados Unidos, ¿cierto? Y esa discusión todavía hoy es vigente y cada vez cobra más vigencia. ¿Por qué? Porque en la era de los datos, en la era de la inteligencia artificial, el origen de esta tecnología o el origen de este servicio público que se ha convertido Internet sí genera definitivamente una discusión que tiene que ser mucho más profunda. Yo, Carlos Lugo y la Comisión de Regulación de Comunicaciones creemos en un Internet libre, en un Internet abierto y sobre todo en un Internet universal. Y esa universalidad es la que nos lleva a plantear los siguientes retos para cerrar el día de hoy. El primer reto, mantener esta institucionalidad multi-stakeholder. Y mantener esta institucionalidad conlleva mantener los principios. Y mantener los principios que ha tenido Internet desde sus orígenes y desde que estas capas se definieron claramente, desde que esto se creó, desde que esto fue claro, definitivamente se crearon unos principios que llevan a una sola palabra y es el consenso. Y ese consenso que se debe generar en torno a Internet hace parte de ese gran reto que tiene hoy en día la sociedad y que tiene hoy en día, perdón, el Estado a través de sus agentes gubernamentales y que conllevan la participación masiva de la sociedad civil, de la empresa privada, del Estado, de la academia, en distintos escenarios
en mesas como estas, pero adicionalmente en mesas que se deben seguir desarrollando a nivel local y regional, lo cual se constituye en un gran reto, pero también en el escenario mundial. Hace un poco menos de un mes me encontraba en sesión en CITEL y fue muy bueno ver la participación masiva de sociedad civil y de empresas, así como de los gobiernos, definiendo las reglas que íbamos a llevar a la reunión de plenipotenciarios de UIT. Y uno de los temas que revisábamos era precisamente el rol que debe jugar este modelo multi-stakeholder y las propuestas que países, que claramente lo digo, como China, Rusia, India, llevan a la mesa para que sea definitivamente solo UIT con participación de los estados o de los gobiernos los que tomen las decisiones en el marco de la gobernanza de Internet. Y ese es un reto muy importante. Debo decir que países como México, Colombia, Perú, Costa Rica, Centroamérica, el Caribe, luchamos y propugnamos por mantener esta institucionalidad y este modelo. Y por eso es un reto, porque es un reto que hay que ir a discutir a nivel internacional y que los países que hemos decidido seguir manteniendo este modelo de gobernanza de Internet debemos seguir defendiendo. Creo que todos recuerdan esto y simplemente lo traigo a manera de ejemplos. El modelo multi-stakeholders de ICANN y estas tres capas, de las cuales quiero que simplemente no se nos olvide que si bien Internet nació aquí con los ingenieros tomando la decisión, desde que llegamos a esa tercera etapa, eso se volvió un asunto de todos. Y se volvió un asunto donde quien define ese uso y apropiación y esa destinación de esa productividad que genera Internet nos permite que podamos interactuar ciudadanos, gobiernos y también diversas profesiones y oficios en el marco de la gobernanza de Internet. Otro segundo reto que es para mí muy importante, por lo menos en Colombia, debería convertirse en uno de los pilares fundamentales de la investigación y el desarrollo, es precisamente fomentar esas actividades de ciencia, tecnología e innovación en el desarrollo de Internet. Es claro que Colombia no es el que más invierte en actividades de ciencia, tecnología e innovación de manera general, por lo tanto mucho menos en el desarrollo de Internet, ¿cierto? Entonces para mí es un reto poder fomentar esa imagen que ven ahí atrás de salvapantalla, es realmente cómo está la inversión hoy en día en ciencia, tecnología e innovación, y me fui un poco más a los recursos. El año pasado, en promedio en los últimos años han invertido 700.000 millones de pesos en actividades de ciencia, tecnología e innovación, pero la mayoría, en el sector TIC específicamente, pero la mayoría de estas actividades han sido para generar innovación empresarial y no para generar investigaciones en torno a la investigación y el desarrollo. Por lo tanto, creo que es un segundo reto muy importante. El tercer reto, apoyar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Ese tiene que ser un reto para los gobiernos. Y lo digo claramente, en CITEL nuevamente pude ver cómo México estaba representado no solo por los entes gubernamentales, sino también por organizaciones de la sociedad civil que estaban allí presentando sus propuestas. Esa es una lucha que nos ha ganado en la UIT. Escenarios como la OEA de pronto están abiertos ya a que Internet Society y otros actores relevantes de la sociedad civil participen, pero esto conlleva también el poder generar nuevas herramientas de fomento, de financiación, de apoyo a las actividades. Evidentemente hay grupos de la sociedad civil en Colombia que están trabajando por el desarrollo de Internet, pero hace falta que el Estado quizá pueda generar más espacios y mayores incentivos para que la sociedad civil pueda tener mayor representación. Y debo decir que este cuarto reto para mí es el que más me gusta, porque es en el que más me he desempeñado durante mi vida académica y pública, y tiene que ver con educar a los ciudadanos. Hasta hace muy poco tiempo, cuando hablábamos de ciudadanía digital, hablábamos de esa alfabetización básica, y hablábamos de tener ciudadanos que supieran usar Internet, usar el correo electrónico, poder saber qué era el Internet Explorer, o por lo menos saber manejar el paquete Office.
realmente este modelo quizá ustedes lo han visto, es una propuesta de tantas, pero a mí me gusta y es el modelo que el profesor Mike Ribble propuso en la Universidad de Kansas y que debo decirles hoy, programas como Ciudadanía Digital en Colombia manejan estos distintos ejes temáticos de la ciudadanía digital. La gobernanza es todo, la gobernanza es transversal a todos estos ejes, pero los integran, es decir, un ciudadano que conozca sus derechos digitales y sus deberes, un ciudadano que sepa comportar, y aquí quiero resaltar lo de etiqueta digital, porque cuando escuchaba a nuestra anterior speaker, es tan real el tema de la violencia en redes, precisamente porque el ciudadano de pronto tenía esa equivocación de que la vida análoga iba por un lado y su vida digital iba por otra, siendo que es la misma. Pero hace parte de esa gobernanza tener y entender esas competencias que debe tener en la etiqueta, conocer de seguridad digital, cuál es la legislación que lo cobija, comunicación y obviamente la alfabetización. Y algo muy importante, además, el tema de comercio digital, entender cuáles son mis derechos, mis deberes cuando hago una transacción, etc. Entonces, para mí este es otro reto muy importante, el cuarto reto y quizá más fundamental, porque hoy en día, y eso sí es cierto, se está transformando todo. Es más, las carreras, los oficios se están transformando gracias a Internet. El proceso de aprendizaje cada vez será un aprendizaje mucho más continuo, como lo ha definido la concepción académica de la formación a lo largo de la vida. Un quinto reto es el de vincular diferentes entes y agentes del Estado. Esto debería estar aquí no solo con MINTIC y con la CRC. Aquí debería estar sentado el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, los jueces y los fiscales, por eso quise traer esa fotografía. Aquí tendría que estar sentados el Ministerio del Trabajo, porque se está dando gracias a Internet una transformación total del mundo laboral. Y eso quizá es un reto que tenemos los gobiernos, quizá no, es un reto que tenemos, de poder vincular a los diferentes entes y agentes del Estado. Y finalmente, pues, garantizar acceso, uso y apropiación, porque bajo la concepción de Internet como un servicio público, definitivamente tenemos que lograr terminar esa conectividad que hace falta, no solo en Colombia, sino en la mayoría de países del mundo, y que definitivamente van a permitir que siga y continúe desarrollándose Internet. En estos días van a estar viendo este proyecto. Estas son imágenes del proyecto de Internet con TVY Space, y es un esfuerzo que la ANE con MINTIC y con el Ministerio de Educación hicieron también para llegar a zonas rurales con nuevas tecnologías. Es simplemente para significar que hay que trabajar en esa zona que aún no hemos llegado, y quiero resaltar algo muy importante que a veces se nos pierde de vista, y es que quizá la concepción que tenemos de Internet aquí en la ciudad es muy distinta a la que está en la zona rural, pero adicionalmente es muy distinta a la que tenemos en las distintas comunidades. Tuve la oportunidad de trabajar en la construcción de la política pública para comunicación de los pueblos indígenas y también con las comunidades afrodescendientes. Y la concepción y la cosmovisión sobre Internet es muy distinta, y eso debería ser tenido en cuenta en estas mesas de gobernanza. Entender el qué y para qué Internet en ciertas comunidades que buscan preservar sus tradiciones. Entonces creo que definitivamente estos 6 retos, dentro de muchos otros que seguramente tiene el gobierno, debería ser los primeros ejes de un plan de acción para los próximos años, si queremos defender a cabalidad los principios de la gobernanza de Internet. Y definitivamente, para cerrar y dejándoles todas estas reflexiones abiertas, quiero decir que Internet definitivamente tendrá un gran desarrollo en la próxima década y transformará a todos los sectores de la sociedad. Y ahora es una promesa que seguramente sí se cumplirá por tecnologías como inteligencia artificial y Big Data. Por ello, debemos fortalecer mucho más nuestra gobernanza, manteniendo este modelo multi-stakeholder. Porque tenemos grandes retos en nombre del Estado, pero aún tenemos riesgo de que ese modelo se desvirtúe y la gobernanza de Internet cambie, y esa regulación definitivamente pueda tener
tener unos impactos mucho más fuertes de lo que nosotros creemos. Cierro con mis datos y con esta pequeña fotografía de mi Cognitoid, el que estamos investigando a ver definitivamente hasta dónde es capaz de llegar y de aprender esa inteligencia artificial, porque sin duda esos son los impactos más fuertes que encontraremos en los próximos años en el mundo de Internet. Muchísimas gracias y creo que abrimos a preguntas o a comentarios o a contradicciones, la de siempre, ¿verdad? No, lo digo porque tú lo dijiste. Yo no puedo estar callada, me toca hablar y si no me duermo. Doctor Lugo, ya habíamos tenido la oportunidad de interactuar pues en otro escenario cuando usted era, lo veo que hoy ahora está en la Comisión de Regulación, el año pasado era el director de apropiación TIC. Quería pues aprovechar el escenario para agradecerle. Usted nos ha brindado mucho apoyo en el tema de apropiación TIC en el municipio, de hecho algún día me puse como de mal genio porque no nos aprobaron unas capacitaciones, pero era porque éramos el municipio que teníamos una de las tasas más altas en alfabetización digital. Y pues desde el año pasado que también tuve la posibilidad de participar acá en el 5º Foro de Gobernanza en Internet, que nos ha ayudado bastante eso, porque de hecho tenemos alianza con la CUN, que la conocimos aquí en el Foro de Gobernanza. Estamos adelantando todo el tema de apropiación TIC y vamos a seguir haciéndolo. El año pasado estaba como administradora del Punto de Vista Digital, hoy soy consejera departamental de las mujeres en el departamento de Boyacá y estamos trabajando con las mujeres del departamento de Boyacá. Y por eso yo decía en la anterior intervención, la educación virtual es aprovecharla al máximo porque es una herramienta grandísima que tenemos en el campo, ¿no? Donde llega el Internet. Pero pues esperamos que desde el Ministerio pues continúe apoyándonos, aunque no está en el área de apropiación TIC, pero lo acaba de decir usted, esa es su pasión. Y esa también es la pasión de nosotros, ayudar que llegue pues, utilizando este Internet, tantas mujeres que no tienen la posibilidad de estudiar, de ir a un instituto, de hacerlo de manera presencial. Aquí hemos sacado provecho de esta Mesa Colombiana de Gobernanza, buscando alianzas, de hecho que el año pasado lo conseguimos, que continúen apoyando sus procesos de formación, pues porque el Internet es muy importante, pero sin el acompañamiento, sin la apropiación TIC, sin la apropiación digital y todo ese tema, pues no tiene sentido, porque utilizar el Internet sin una orientación adecuada, sin cursos, sin formación, y hemos capacitado cientos de mujeres en ciudadanía digital, es un tema bien bonito, bastantes cursos, son cortos y de fácil acceso para las mujeres, pero ojalá pudiésemos llevar lo que ustedes acaban de hablar con el doctor Julián en el tema del Internet comunitario, sería un sueño, aunque tenemos puntos Vive Digital en el municipio, kioscos, hay sitios donde no tenemos Internet, pero no solo en el municipio, o sea, en el occidente de Boyacá, o sea, la conectividad es escasísima, o sea, ya las zonas mineras son, o sea, la gente es muy poca la que tiene acceso al Internet, entonces continuemos con esos procesos de apropiación, que desde la Mesa Colombiana de Gobernanza también nos continúen apoyando, ya que está usted, porque no sé si viene mañana, entonces me toca de una vez aprovechar. Por el streaming. Hay una meta que el gobierno se ha planteado, el presidente Duque y la ministra Constaín, y es terminar de conectar y lograr que haya mejor calidad de esta conectividad. Definitivamente el reto en Colombia es la zona rural y eso lo podemos percibir en los porcentajes de conectividad. Y pues hoy se está tramitando y desarrollando todo un proyecto que incluye un proyecto de ley de transformación del sector que permita tener mayores ingresos y ver si efectivamente el sector privado hace mayor inversión y generamos mayores ingresos para mejorar esa conectividad y lograr esa última milla, y ese es objetivo definitivo del plan de gobierno TIC para los próximos años. Adicionalmente creo que eso va a tener que incluir nuevos actores, algo que discutíamos en el seno de la CITEL, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la OEA, hace un mes, era precisamente esos nuevos jugadores dentro de las comunidades, esos nuevos operadores que deberían crearse, operadores rurales de Internet que tendríamos que incentivar. Posiblemente todas esas ideas serán una realidad y deberán hacer parte de la política pública si queremos lograr terminar de conectar al país, y no solo el país, sino el mundo. Dentro de las propuestas generadas por la sociedad civil en el marco de CITEL que llevaremos a UIT en un par de meses, precisamente esos nuevos jugadores, esas nuevas condiciones hacen parte fundamental. Pero quiero decirte algo más, desde la Comisión de Regulación, donde se definen los criterios y condiciones de calidad del servicio,
de telecomunicaciones, lo cual incluye Internet, generamos nueva regulación que permite que en estas zonas de difícil acceso, en estas zonas rurales, pues se pueda hacer uso de la infraestructura pública y se pueda tomar esa infraestructura para crear nuevos proyectos sin las mismas condiciones de calidad, lo cual, entre comillas, debería tener la misma calidad, pero por lo menos nos permite que las inversiones puedan ir haciéndose y pueda generar mayor conectividad. Y sin duda, conectividad sola, nos pasa lo que seguramente vieron en alguna de las cifras esta mañana o durante el día, que el 75% queremos solo ver Netflix o ver contenido audiovisual, ¿cierto? Y definitivamente hay muchísimas más posibilidades, y son esas posibilidades productivas y educativas las que nosotros tenemos que fortalecer y que tenemos que transmitir y hacerle entender al ciudadano que Internet le ofrece muchísimas más posibilidades, tanto para su entorno económico, para su desarrollo económico, como para su desarrollo como persona también. Entonces, este es un ejercicio de evangelización con la ciudadanía digital que nunca debe parar y que seguramente se seguirá transformando como vimos se ha transformado el currículo de economía digital, pero que tendría que ser transversal. Creo, y lo último que voy a decir sobre este punto, necesitamos también que en la educación básica transformemos, empecemos desde el colegio, porque si hoy vemos la guía 30 de tecnología del Ministerio de Educación, pues está hecha hace 20 años, cuando no hablábamos de ninguna de estas competencias nuevas que debería tener el niño. Y eso es fundamental si queremos que efectivamente Internet tenga un impacto muy fuerte y muy positivo en el futuro. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, muchísimas gracias. Declaro clausurado el primer día de esta jornada de gobernanza de Internet. Muchas gracias.